Buenas noches, Luis. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hoy vamos a ver la previsión para cuentas incobrables de lo que les había comentado, que según el decreto supremo 24051, ¿no? Cómo debemos determinar la previsión para cuentas incobrables. Y la fórmula que ustedes lo pueden ver dice previsión cuentas incobrables, ¿no? Es igual, dice, a cuentas incobrables multiplicado por 100 dividido entre saldo cuentas por cobrar. Donde PCI significa provisión para cuentas incobrables y CI significa cuentas incobrables y SC significa saldo cuentas a cobrar. Entonces esa es la fórmula que según la ley, si bien no especifica en forma de fórmula, literalmente dice lo mismo, que la previsión para cuentas incobrables igual a cuentas incobrables dividido entre saldo cuentas por cobrar. Y en esa fórmula la CI, que es cuentas incobrables, pues, según la ley hay que determinar cuentas incobrables necesariamente. Y de las cuentas incobrables depende para que la provisión sea mayor o menor. Tenemos un ejemplo, a ver, eso quiero que capten la idea. En el ejemplo dice lo siguiente. Los saldos, dice, de las gestiones 2018, 2019 y 2020 de la cuentas a cobrar clientes son, dicen, ¿no? Para 2018, 150,000, para 2019, 250,000 y bolivianos 400,000 para el año 2020, respectivamente, dice, ¿no? Las cuentas incobrables, dice, de esos años, en el mismo orden, dice, son, o sea, para 2018, 6,500 y para 2019, 12,500 y para 2020, 17,000. El saldo sin ajustar, dice, de la cuenta provisión para cuentas incobrables al 31 de diciembre del 2020 es de bolivianos 20,000, ¿no? Y, o sea, ahí nos está diciendo que el saldo sin ajustar de la cuenta provisión para cuentas incobrables al 31 de diciembre del 2020 es de boliviano 20,000. Desarrollando el trabajo tenemos, o sea, ordenamos saldo, cuentas a cobrar al 31 de diciembre del 2020, sería 2018 150,000, 2019 250,000 y 2020 400,000. En total son cuentas a cobrar 800,000. Las cuentas incobrables, dicen, en ese mismo orden, ¿no? Para 2018 tenemos 6,500 y para 2019 12,500 y para 2020 17,000. En total, las cuentas incobrables son 36,000. Podríamos aplicar la fórmula, ¿no? O sea, si aplicamos la fórmula, previsión para cuentas incobrables, ¿no? Va a ser igual a cuentas incobrables, que es 36,000, multiplicado por 100 y dividido entre 800,000. Nos da un 4,5%, y eso 4,5% podríamos determinar sobre 400,000, que es las cuentas por cobrar a 2020. Y nos da bolivianos 18,000. Ustedes pueden comprobar esa operación para que sepan si estamos llegando al mismo resultado, ¿no? Entonces, cuando dice 4,5% sobre 400,000, está calculando la provisión para el año 2020, que sería boliviano 18,000, ¿no? Y cálculo de la provisión según auditoría sería 18,000 y saldo contable sería 20,000. La diferencia sería 2,000. O sea, ¿qué significa eso? Que la empresa ha provisionado de más
¿De cuánto? De 2.000. Porque ha provisionado, dice, al 31 de diciembre, 20.000. Y según la auditoría, según la fórmula, establecemos que debería ser solo 18.000. Por lo tanto, hay que disminuir. Y para disminuir no es más que revertir el asiento, ¿no? En este caso, provisión para cuentas incobrables por 2.000, contra pérdida en cuentas incobrables, 2.000. Y en la glosa decimos para regularizar provisión para cuentas incobrables al 31 de diciembre del 2020. En este caso, lo que estamos viendo es que la provisión está de más. En otra situación puede ser que la previsión esté de menos, entonces hay que incrementar, ¿no? Si está de menos, vamos a cargar pérdida en cuentas incobrables y vamos a abonar provisión para cuentas incobrables, ¿no? Entonces, eso ustedes tienen que darse cuenta que cuando se disminuye, tenemos que revertir, y cuando incrementamos, volvemos a hacer el asiento como habíamos registrado inicialmente, ¿no? Pérdida en cuentas incobrables contra provisión para cuentas incobrables. Ahora, hay un detalle que hay que tener cuidado. Este asiento que estamos revertiendo, provisión para cuentas incobrables contra pérdida en cuentas incobrables, es que la diferencia corresponde al año 2020. Si la diferencia fuese del 2019 o del 2018, ya no sería afectar a pérdida en cuentas incobrables, sino que sería otros ingresos o otros gastos, dependiendo, ¿no?, de cada situación. Entonces, en eso hay que tener cuidado, gastos, gestiones anteriores o ingresos, gestiones anteriores. Ya no sería pérdida en cuentas incobrables. Y la cuenta provisión se mantiene en eso hay que tener cuidado, porque no podemos afectar si la diferencia es del 2019 o 2018 para atrás. La cuenta que afectaríamos sería gastos, gestiones anteriores o ingresos, gestiones anteriores. Ahora, importante también que podamos verificar, a ver, si alguien ha revisado la ley, dice, en la ley específicamente dice que la previsión para cuentas incobrables determinará, dice, en función al promedio de los últimos 3 años, dicen, ¿no? Entonces, tendríamos que, si aplicamos la ley así específicamente, dice promedio de los últimos 3 años. Entonces, la fórmula se va a mantener. A ver si ustedes me ayudan. El promedio de 36.000, como son 3 años, dividimos entre 3, vamos a tener 12.000, ¿no? En vez de cuentas incobrables 36.000, si dice la ley promedio, entonces 12.000 vamos a tener. Y en saldo cuentas por cobrar, igual dividimos entre 3, 800.000 entre 3, va a ser 266.667. Entonces multiplicamos 12.000 por 100 dividido entre 266.667. A ver si ustedes me pueden ayudar con la operación. ¿Puede repetir, dicen? Ya, la ley dice en promedio, dice, de los últimos 3 años, dice, ¿no?, para constituir la previsión. Entonces, en este caso, no hemos utilizado promedio. Si utilizamos promedio, 36.000 dividimos entre 3 años, vamos a determinar de 3 años. Si fuese 2 años, entre 2, digamos. 36.000 entre 3 va a ser 12.000. Multiplicamos por 100 y los 800.000 también dividimos entre 3. Esa división, si bien recuerdo, es 266.667. A ver si me pueden ayudar a comprobar. 266.666,67. Ya, y ahora dividimos 2.000 por 100, dividido entre 266.666,66, o sea, redondeado, ¿no? O sea,
A ver si realiza esa operación. 4.49. Redondeado 4.50. 4.50. Llegamos a establecer lo mismo, ¿no? O sea, si aplicamos promedio o trabajamos con, ¿no? O sea, llegamos al mismo resultado, ¿no? O sea, eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta, que si trabajamos con promedio vamos a llegar al importe, ¿no? Y entonces, esa es otra forma, digamos. La ley dice promedio de los últimos 3 años. Ahora, si no hubiera, por ejemplo, 3 años, son 2 años, entonces se divide entre 2. Y si es de un solo año, ya no se divide. Entonces, eso es importante que ustedes sepan diferenciar, ¿no? A ver, ¿qué les puedo decir? Que estos ejercicios vienen desde hace año 1985, ¿no? Por eso algunos piensan que ha cambiado todo, sin embargo, nada ha cambiado, jóvenes. O sea, mucha gente dice que la contabilidad ha cambiado, ¿no? La contabilidad sigue siendo debe igual a haber, o activos igual a pasivos, con más capital. Todos estos ejercicios ya han sido aplicados y si sigue aplicando en la práctica, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que la contabilidad ha cambiado y no es así, ¿no? No sigue siendo, los principios de contabilidad siguen siendo los mismos, ¿no? Lo que sí hay que tomar en cuenta es qué es lo que cambia. Entonces uno se pregunta, ¿no? Lo que pasa es que las normas que son emitidas por organismos estatales, esos son los que cambian, porque permanentemente ellos van ajustando o actualizando, ¿no?, en función a las necesidades, ¿no? Entonces eso sí cambia, digamos, pero lo demás no cambia, ¿no? Es decir, la parte, yo diría que cambia más marco legal que marco técnico. Marco técnico establecen los principios de contabilidad y se mantienen, no cambia nada. Entonces eso sería en cuanto a la previsión para cuentas incobrables según la ley el decreto reglamentario 1606 24051, ¿no? Es del 29 de junio del año 90, ¿no? Está vigente, ¿no? Aunque ya fueron actualizados, pero se mantiene. También quiero aprovechar de mencionarles que les hablé para las instituciones financieras, el tratamiento es completamente diferente. Entonces, no vaya a ser que ustedes quieran aplicar lo que hemos visto en una entidad financiera, no. Por eso es importante que un poco les hable sobre la previsión específica según el reglamento y evaluación, según el reglamento de evaluación y calificación de la cartera de crédito, ¿no? En ese reglamento establecen categorías y los porcentajes de previsión, es decir, ya no hay que aplicar las fórmulas como nosotros estamos haciendo en las empresas. En los bancos, no, las categorías ya están dadas. Por ejemplo, créditos normales, 1, 2, créditos con problemas potenciales, 3, créditos deficientes, 4, créditos dudosos y 5, créditos perdidos. Y los porcentajes de previsión, ustedes ahí pueden ver, créditos normales 1%, créditos con problemas potenciales 5%, créditos deficientes 20%, créditos dudosos 50% y créditos perdidos 100%. Esas son las 5 categorías. De acuerdo a esas 5 categorías se determina la previsión en las entidades financieras. Estoy hablando de los bancos, cooperativas de ahorro y crédito y las casas financieras, ¿no? Entonces, no hay mucho problema, es aplicar únicamente el porcentaje que corresponde, donde sí tenemos que establecer, por ejemplo, los créditos normales son los créditos vigentes, digamos, que no recién se ha otorgado, está vigente. Sin embargo, el banco previsiona el 1% porque
la filosofía que ellos manejan, desde el momento que sale dinero del banco, hay riesgo de que no pueda volver la totalidad. Entonces van previsionando el 1%. Y en cuanto a los créditos con problemas potenciales, ahí ya hay retrasos en el cumplimiento de acuerdo a lo pactado originalmente. Entonces ya amerita constituir una previsión del 5%, ¿no? Y los créditos deficientes son cuando, por decir, por ejemplo, que no haya invertido más del 20%, digamos, del crédito que ha solicitado, porque a veces cuando uno solicita el crédito tiene que dar un 20%, y si no ha cumplido con eso, entonces hay que considerar deficiente. Y o cuando hay también incumplimiento, ¿no? Ya no es un incumplimiento, sino en reiteradas veces, entonces hay que previsionar, en este caso hay que considerar como un crédito deficiente en un 20%. Y los créditos dudosos son los créditos que son créditos con garantía, con insuficiente garantía, digamos, que no alcanza, digamos, la garantía a cubrir la totalidad de la deuda. Entonces, hay insuficiencia en garantía, por eso que se constituye un 50%, ¿no? Y los créditos perdidos son los créditos que se han otorgado sin ninguna garantía, ¿no? Ahí, cuando no hay garantía que respalde, entonces hay que previsionar 100% según establece el reglamento de evaluación y calificación de la de créditos de ASFI, ¿no? Eso en lo que respecta, digamos, a las 5 categorías que establece. Ahora también es importante, por ejemplo, esto sería aplicar, estas categorías se aplican tanto para los créditos de consumo, igual se aplican para los créditos de vivienda, o sea, los porcentajes. Sin embargo, para los créditos de vivienda, por ejemplo, si quiero considerar créditos con problemas potenciales, si hay retraso de días, digamos, de un mes, entonces hay que provisionar. Si hay deficiente, va a ser con más de un mes, 2 meses de retraso en el pago, entonces establecen ya los días, digamos, ¿no? Si es crédito de vivienda. En cambio, en los créditos de consumo o comerciales, hay que considerar deficiente cuando hay en reiteradas veces ha incumplido o hay retraso en el pago, entonces recién constituyen un 20% de previsión. Ahora, importante también que ustedes sepan, ustedes escuchar alguna vez cuánto alcanza la mora, por ejemplo, ¿no? Según la Ley General de Bancos, establece que una entidad financiera puede tener hasta un 10% de mora, no mayor. Es el tope, digamos, que la mora sea hasta un 10%, no es el límite, ¿no? ¿Cómo se determina la? ¿No? Entonces, dentro de lo que es la clasificación, tenemos en los bancos cartera vigente, en este caso, por ejemplo, 70.000, cartera vencida, ¿no? 20.000, y tendríamos cartera en ejecución, que sería 10.000, y en total de la cartera sería 100.000, ¿no? Entonces, para determinar la mora es igual a cartera vencida más la cartera en ejecución dividido sobre total cartera, ¿no? Entonces, la mora va a ser igual a, si sumamos cartera vencida 20.000 más la cartera en ejecución 10.000, son 30.000, dividido entre total cartera, que es 100.000, la mora va a ser igual a 3%. Entonces, de esa manera se determina la mora, ¿no? Y es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, alguna vez, si les preguntan cómo se determina,
mora, entonces no tendrían mayor problema de determinar. No es más que la mora es igual a cartera vencida más la cartera en ejecución dividido sobre total cartera, ¿no? Y en este caso 3% estaría dentro del límite establecido que según la ley establece el 10%, ¿no? Entonces, hay algunas restricciones en el caso de que la mora sea mayor a 10%, ¿no? Restricciones en el sentido de que no puede captar recursos o no puede otorgar créditos, ¿no? Son ya restricciones que el ASFI va aplicando de acuerdo a la mora, digamos, ¿no? Por ejemplo, yo eso quiero comentarles una experiencia que he tenido en un banco, no voy a decir el nombre del banco. Resulta de que la mora era 20% y estábamos excedidos en 10%, ¿no? Porque el tope, como les dije, era 10% y la mora en el banco era 20%. Y ASFI ya nos habían advertido de que íbamos a tener problemas y resulta de que vinieron los auditores del Banco Central para evaluar la cartera o para determinar la mora y han hecho estudios y nada, la mora se mantenía. De igual manera los auditores hemos estado en ello y no encontrábamos cómo bajar la mora del 20 a 10%. Y el banco contrató una consultora chilena, vinieron auditores de Chile y yo fui el que coordinaba con ellos para que ellos hagan un estudio de qué manera podíamos bajar la mora. Y eran estudiantes de la Universidad Católica de Chile, ¿no? Porque ellos me decían que eran del último semestre de la Universidad Católica y hay un aspecto importante que ellos han determinado, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que cuando el banco otorga crédito al sector cañero, vamos a decir un ejemplo, al sector cañero, en esa otorgación de créditos, no fue tomado la época de cosecha. O sea, cuando no tomas la época de cosecha, es que no nos van a pagar porque ellos cosechan la caña y colocan a los ingenios y reciben dinero para amortizar su préstamo. Y si no tomamos en cuenta la época de cosecha, no, eso es lo que pasó en el banco, digamos, ¿no? De que no, el oficial de crédito o el asesor de negocio, que creo que llaman ahora, no tomó en cuenta ese detalle, la fecha de época de la cosecha. Los créditos han sido otorgados así por otorgar y el plan de pagos debería ajustarse de acuerdo a la época de cosecha. Ese detalle, eso es lo que han descubierto los auditores chilenos, ¿no? Y en el banco que se hizo, se han reprogramado esos créditos o ajustado de acuerdo a la época de la cosecha de cada cañero. Entonces ya la mora se bajó a 9%. Entonces vean ustedes que a veces el oficial de crédito o el asesor de negocios que se dice en los bancos tienen que tomar en cuenta esos aspectos, ¿no? O sea, imagínense ustedes, de Chile han tenido que venir a descubrir ese error que se presentó. Y lamentablemente ni los auditores, ni del BCB, ni de ASFI hemos detectado ese problema que había, digamos, porque la mora era 20%. Y hacíamos los cálculos, todo estaba bien. Sin embargo, esos créditos grandes, que es del sector cañero, hacía de que la mora suba, porque obviamente no van a pagar, pues
no tienen dinero para pagar cuando el crédito no está, digamos, orientado a la época de la cosecha de la caña, por decir. Entonces, eso es una experiencia que yo lo he vivido y de ahí que siempre el oficial de crédito o el asesor de negocio tiene que tomar en cuenta, no solamente en el sector cañero, en todos los sectores tienen que tomar en cuenta, como en este caso, que puede hacer subir la mora porque no van a pagar, porque no hay dinero, pues no, porque solo a ellos les pagan cuando es la época de la cosecha, ¿no? Y es más, pues no, ellos colocan sus cupos que tiene cada ingenio, digamos, cada ingenio azucarero, ¿no? Y los accionistas van colocando y les pagan a ellos, ya sea en efectivo o ya sea en bienes también, ¿no? Entonces, ese detalle ha sido importante para mí porque imagínense, el banco ha pagado a la consultora chilena un importe bastante significativo, ¿no? Para que detecte, digamos, el problema. Y no les vaya a suceder lo mismo, ¿no? Entonces, a veces, esos aspectos hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, la mora en este caso, 3%, está dentro del importe autorizado conforme la ley de entidad financiera, ¿no? Y también decirles que no podemos aplicar la misma forma de determinación de previsión para empresas que para los bancos. Por eso que yo aquí traté de hacerles ver de que en los bancos hay ya categorías establecidas y los porcentajes también, ¿no? No hay necesidad de hacer cálculo o aplicar alguna fórmula, nada, en absoluto. Se aplica el porcentaje que corresponde, ¿no? Se determina si es crédito normal o si es crédito con problema potencial, entonces aplico el porcentaje que corresponde. Y esta es la previsión específica para los créditos. Ahora les hablé sobre la previsión genérica. La previsión genérica, como su nombre dice, se aplica un porcentaje sobre el total de la cartera, de una forma general, digamos, ¿no? En los bancos determinan 1% sobre total cartera, por decir, o 0,5% sobre el total de la cartera. Eso es como una previsión, digamos, como una reserva, de tal manera que se pueda presentar alguna contingencia y utilizar esa reserva para, ya sea para absorber o soportar o incrementar el capital, ¿no? Entonces, hay solo esos tipos de previsión, ¿no? Ahora hay, en los últimos años ya se habló también sobre la previsión para contingencias, ¿no? Normalmente esa previsión para contingencia es sobre las cartas de crédito, avales, garantías, etcétera, ¿no? Eso establece también el manual de ASFE, ¿no? Hay un manual y ese manual es con los contactos que manejar lo que se aplica en los bancos es de acuerdo al manual de ASFE, ¿no? En ese manual inclusive hay los contables, ¿no? Tenemos que registrar diferentes operaciones, etcétera, ¿no? Está ahí prácticamente conocer el manual de ASFE y ellos se rigen aplicando al 100% el manual, ¿no? Y ahora, en relación a algunos aspectos, por ejemplo, en inventario, difiere pues el tratamiento. Por ejemplo, ellos manejan bienes realizables, ¿no? Bienes realizables, muebles y bienes realizables inmuebles. Entonces, por ejemplo, los bienes realizables muebles, la ASFE le da 2 años que pueda vender. Un año para los bienes muebles. Y los bienes inmuebles, el ASFE le da 2 años para que puedan vender. Has estado con médica de onda ahora, ¿no? Estás hedionda. Les decía, ¿no? Que
en el tema de los inventarios, ASFE maneja como bienes realizables muebles y bienes realizables inmuebles. Bienes muebles tienen un plazo, 1 año para venderlo, y bienes inmuebles, 2 años, ¿no? O sea, quiero que se den cuenta que en un banco no pueden mantener pues inmuebles o bienes muebles por mucho tiempo, porque no es su actividad, no es la actividad principal. Por eso que les obliga a que vendan. Generalmente, por ejemplo, se adjudican, digamos, por garantía inmuebles o muebles, entonces tienen plazo para venderlo. Y ese es el tratamiento, digamos, en bienes realizables, ¿no? Que son inventarios también. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Luego pasaríamos ya a inventario. Estamos en cuentas por cobrar, a inventario. Después de esto, no sé si tienen alguna pregunta. Son 2 cosas, ¿no? No me entendieron, o es que o me han entendido, digamos, ¿no? Nadie dice nada. Dice buenas noches. Buenas noches. Una consulta. ¿Cuánto es, según uno tiene exactamente, sí? Porcentaje así específico, pues, ¿no? Como en los bancos. Tenemos que aplicarle la fórmula, pues, ¿no? De acuerdo a eso nos va a dar qué porcentaje, digamos, ¿no? O sea, depende, digamos, el porcentaje de la provisión, depende de las cuentas incobrables, digamos. Si las cuentas incobrables es mayor, entonces nuestra previsión va a ser mayor. Y si las cuentas incobrables son pocas, entonces la previsión va a ser menor, ¿no? Entonces, aplicando esta fórmula, determinamos pues el porcentaje, ¿no? O sea, no hay un así como en los bancos que nos diga, este es el porcentaje, ¿no? Inclusive podríamos previsionar 1%, 2%, 10%, pero normalmente no nos podemos exceder pues más de 20%, ¿no? O sea, porque prácticamente estaríamos previsionando todo. ¿Qué implica previsionar? Eso es importante que ustedes se den cuenta. Que el tema de provisionar no es solamente provisionar por, como le decía, independientemente que afecte al estado de resultados, para que afecte el resultado del año, afecta al patrimonio de la empresa. O sea, en otras palabras, significa, si yo voy a previsionar, por decir, sobre la cartera incobrable, un 10%, implica eso que mi capital tengo que incrementar en ese 10%. O sea, implica liquidez, dinero. De no hacerlo, la empresa se va a ir descapitalizando. Entonces, la implicancia es mayor. O sea, por eso que en las empresas siempre el empresario nos dice, déjenme patalear porque es mucho la previsión. Entonces, lo pelean porque ellos saben que eso les afecta al patrimonio, ¿no? En el caso de los bancos, por ejemplo, cuando las previsiones, por decir, han constituido un 5% o 10%, automáticamente le disminuyen en el cálculo del patrimonio, ¿no? Sin consulta al banco. ¿Sí? Porque el ASFI determina cada mes el cálculo patrimonial, se llama, de cada banco, y ahí la afecta, ¿no? Si la afecta, y de acuerdo a la Ley General de Bancos, cada banco tiene que tener un capital mínimo, donde dice 20.000 derechos especiales de giro. Entonces, si no cumplen, entonces ya le pasan una comunicación de que el banco está incumpliendo con la Ley General de Bancos. Por lo tanto, debe incrementar su capital. Entonces, no hay un porcentaje así específico. Lo que tenemos que determinar es aplicando la fórmula, ¿no? Ya. Gracias, Alexander. Ya, y no sé si hay alguna otra duda.
este ejercicio que hemos visto, sería bueno que ustedes resuelvan uno más para ver, ¿no? Algunos siempre tenemos problemas de, quizás en la primera, digamos, captamos al 100%, pero en la segunda ya uno se da cuenta por qué estamos determinando el 4,5%, ¿no? Y eso depende de la incobrabilidad. Por ejemplo, aquí en este ejercicio, la cuenta incobrable es 36,000, ¿no? Y la cuenta por cobrar es 800,000. Entonces, si las cuentas incobrables, por decir, fuesen menos, entonces el porcentaje no va a ser 4,5, va a ser menos 1,5%, así. Entonces, depende, en otras palabras, de las cuentas incobrables. Y también les dije en la anterior clase que para considerar cuentas incobrables, normalmente vamos a considerar cuentas incobrables cuando el cliente ya no se le puede ubicar. Muchos, por ejemplo, brasileños se han ido a Brasil y no se lo puede ubicar y hay que considerar otro de España, ¿no? O cuando no tiene respaldo, o sea, cuando no hay documento, no hay factura, no hay contrato, no hay recibo, entonces yo lo voy a considerar incobrable porque el asesor legal o el abogado mismo, pues dicen las empresas, por ejemplo, yo varias reuniones que he tenido con ellos y me dicen, licenciado, ¿hay posibilidad de recuperación? Me dicen. Sí, le digo, sí, hay posibilidad porque hay documentación de respaldo. Entonces, si hay respaldo, yo lo único que lo voy a ejecutar, pues, ¿no? O sea, para si no hay respaldo, imposible, digamos, ¿no? Iniciar un proceso, porque primero hay que demostrar, pues, ¿no? Que debe dinero, porque ahí, por eso que en el contrato, ¿no? Establece, digamos, o en la factura, o recibo, o otro documento equivalente, pero si hay un respaldo, entonces diríamos que es derecho exigible a favor de la empresa. Y si no hay ninguna documentación, entonces no nos queda otro que considerar incobrable, ¿no? Que no se va a recuperar. Probable, ¿no? O sea, no estoy afirmando que no se va a recuperar, porque provisionar no significa que ya no vamos a recuperar. Provisionamos por el principio de ejercicio que los gastos, los ingresos hay que afectar al periodo que corresponde. Y las acciones de cobranza se tienen que seguir normalmente, ¿no? O sea, que no se entienda que cuando está provisionado quiere decir que ya no vamos a recuperar. No se tiene que seguir las acciones, digamos, de cobranza normalmente, ¿no? Muchos piensan, por ejemplo, el cliente ha fallecido y ya no vamos a recuperar. No, los hijos pueden pagar o la esposa puede pagar. Entonces, no hay que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Ya, bien, jóvenes, nos vemos en la próxima clase. Ya, vamos a pasar a inventario. Buenas noches. Gracias, Vicen. Buenas noches. Gracias, Vicen. Buenas noches. Buenas noches.